Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aquí estamos de nuevo para hablar de anime y personajes de los ochentas. Y hoy, adivinen quién soy. No van a adivinar. Hasta me puse así mi gorrito y mi ropa especial para este día porque hoy vamos a luchar con espada y con escudo. Hoy les vengo a contar de otro anime fantástico de los años 80. En este caso, de Rui el Pequeño Cid. Vamos para allá. ¿Están listos para este combate? Rui el Pequeño Cid es un anime de los años 80. Consta de 26 capítulos y fue una colaboración entre Japón y España. Este consta de estos 26 capítulos con aproximadamente 23 minutos y está basado en la supuesta infancia de Rodrigo Díaz de Vivar, es decir, el Cid campeador, obviamente basado en el libro El poema del mío Cid, que es de un autor anónimo. En base a esto es que se lleva a cabo las aventuras de Rui el Pequeño Cid. Fue transmitido más o menos en octubre de 1980 y yo recuerdo claramente que esta serie, la última vez que la vi, pero me parece que fue su segunda transmisión, yo ya estaba en secundaria. Tengo un recuerdo bien clarito en donde estoy ahí con unas compañeras de la escuela que íbamos a hacer un trabajo o algo, prendieron la tele y estaban pasando Rui el Pequeño Cid. Pero como les comento, me parece que fue la segunda retransmisión porque la primera estamos hablando de 1980 en España. Entonces, para la segunda transmisión debió ser en 1986, más o menos en México. Esta fue producida por la BRB Internacional con la Nippon Animation. Como podemos darnos cuenta, es también la misma que creó Los Tres Mosqueperros. Ya se los había comentado cuando hablamos de esos famosos mosqueperros. Al igual que aquella historia, esta está basada en un libro, aunque el libro de los Tres Mosqueteros es completamente imaginario, los personajes sí existen. Aquí sucede algo parecido, pero se cree que los personajes de El mío Cid, la mayoría sí existieron y que lo que nos narran en el poema fue completamente real. Por ello, en base a eso, el Rui el Pequeño Cid nos narran la infancia de este Cid campeador y por lo que muchas de las cosas que se comentan aquí son reales, es decir, si pasaron en la vida. Por ejemplo, en la serie, Rui tiene una amiguita llamada Jimena y en la vida real, el Cid campeador se casó con una mujer llamada Jimena. Entonces, esto es parte de lo que sí es real de esta serie y eso se me hace bien emocionante. Algo también que me acabo de enterar ahora que volví a ver la serie estos días para podérselas platicar, es que yo recordaba una escena que ahorita se las voy a comentar, que se me hizo muy impactante y resulta ser que esa escena es el final de la serie, o sea que sí vi el final de Rui. Yo pensé que no lo había visto o que no tenía un final como tal, pero no, sí sucede y sí lo vi. Así que les voy a contar de qué trata esta historia. Todo comienza con un niño pequeño de aproximadamente 11 años. Es un niño muy valiente, pero también demasiado travieso y difícil de controlar. Él vive con su mamá y sus dos hermanos. De su papá, él siempre pregunta y quiere saber, pero su papá está al servicio del rey de España, entonces no puede estar con ellos. Su papá se llama Diego y su mamá se llama Teresa. Sus hermanos son débiles de salud. Entonces, como se está acercando los problemas con este conflicto con los árabes, deciden mandarlos lejos para que estén más protegidos porque no podrían luchar, así que Ruiz se queda solamente con su mamá. Uno de estos días en que él se está divirtiendo y jugando por la ciudad, en donde, como les digo, era demasiado travieso y era muy difícil controlarlos, aparece su papá. Por fin se presenta, Rui no lo conocía y le dice que viene a pasar unos días con él. Así que en esta temporada, mientras está con él, lo entrena. Como vemos, su papá era bastante rudo porque sí lo entrena, pero con un poco de dureza porque sí, el pequeño terminaba en el suelo y un poquito
traqueteado por todo el entrenamiento con su papá, pero esto lo hace a que cada vez quiera ser más como él y a tener más ganas de servir al rey. Su sueño de él era convertirse, al igual que su padre, en un caballero. En esta época, su madre se enferma. Ella está muy débil por haberse encargado tanto tiempo sola de sus 3 hijos. Así que el papá, su esposo, decide mandarla con su hermana y con sus otros hijos lejos de la zona donde podía ser peligroso, quedándose él únicamente con el pequeño Rui. Lo que sucede aquí es que el rey vuelve a llamar a su servicio al señor Diego. Por lo tanto, Rui va a quedarse completamente solo, así que decide llevarlo a un monasterio cercano para que los monjes no solamente lo cuiden, sino también se encarguen de su educación, porque Rui nunca había querido estudiar, era bastante renuente a agarrar un libro. Entonces, esta parte vemos cómo él pasa un tiempo en el monasterio y ahí los monjes intentan que él aprenda a estudiar, pero realmente les cuesta mucho trabajo y lo único que se llevan son bastantes dolores de cabeza por las travesuras de este pequeño. Ahí podemos conocer a Fray Barnoldo, Fray Florencio, al Padre Prior, a Cirial y a Barnoldo. Son monjes bastante graciosos y que se la ven en grandes problemas por estar tratando de controlar a Rui, quien pelea, juega y se divierte y es realmente bastante incontrolable. A tal punto que el Padre Prior decide que no puede con él y que es mejor que se lo mande a unos tíos familiares del pequeño. Así es como Rui emprende el viaje y llega con sus tíos, que son Juana Rodríguez y Tomás Rodríguez. Ahí conoce a su primo, el pequeño Alvar. Al principio entre ellos hay una rivalidad muy normal entre niños que quieren ser siempre el mejor, sobre todo porque había una pequeñita involucrada ahí, una pequeñita llamada Jimena, la que posteriormente obviamente se volverá su esposa. El padre de Jimena es un conde que vive ahí cerca de esa zona. Así que Rui, Alvar y Jimena empiezan a vivir una serie de aventuras alrededor de todas estas áreas. Ahí se da cuenta que siente un cariño por esta niña y siempre trata de protegerla. Y su amistad con Alvar se vuelve cada vez más fuerte, pasando de esa rivalidad a volverse el jefe de la pandilla de estos niños que estaban por ahí y a vivir un montón de aventuras. Para eso, cuando llega ahí, para que pueda llegar con su primo y sus tíos, los monjes le regalan una burrita que de ahora en adelante va a ser su compañera y de aventuras y su gran corcel. Esta burrita se llama Peca y va a ser muy importante en parte de la historia porque cuando él decide empezar su entrenamiento para continuar su camino hacia ser un caballero, le roban esta burrita. Entonces empieza toda una aventura que empieza a buscarla yendo de un lugar a otro para tratar de encontrar a la burrita. Ahí vamos a ver que va a conocer a distintas personas y va a tener distintas aventuras, algunas más épicas que otras, pero siempre en compañía de su fiel y valiente espada. Es un niño bastante valiente que, como vemos en muchos capítulos, no le tiene miedo casi a nada, incluso a los fantasmas. Entre la gente que va a conocer se encuentra Froilán. Froilán es el hijo también de un conde, pero es un chico bastante cobarde. Son más o menos de la misma edad, pero este chico es cobarde con todas sus fuerzas. Aparte es un flojo, nunca quiere entrenar, pero tiene la obligación de hacerlo porque está por enfrentarse a un torneo al cual lo va a mandar su papá y le pide a Rui que lo entrene. Cuando él ve las habilidades que tiene Rui, como con la espada y a defenderse y a combatir, le pide que lo ayude, pero Froilán resulta ser bastante flojo y no quiere hacerlo. A final de cuentas, llega un malvado que reta al rey a combatir por el castillo y como el rey es un hombre mayor, no puede hacerlo, así que el que tiene que enfrentarlo es Froilán, pero Froilán es tan miedoso que se queda congelado y hasta se desmaya de un golpe cuando intenta solamente subirse al caballo, lo que hace que Rui lo sustituya. Como lleva la armadura, no pueden darse cuenta que es él
y él vence al malvado contrincante, haciéndose pasar por Froilán y haciendo creer no solo a su papá, sino al pueblo en general y al mismo Froilán que él venció al malvado. Posteriormente, él sigue su aventura, siempre buscando a su burrita y tratando de acercarse al servicio del rey. Ahí vuelve a pasar varias aventuras, lo vemos una vez en una posada con el famosísimo caballero hueco, que era una armadura donde habían metido unos ratones, luchando con algunos árabes, que es lo que estaba sucediendo en esa época, que es lo que pasaba con las invasiones de los moros, y había muchos problemas en cuanto a esto. En la serie se ve un gran alto contenido religioso, porque los personajes muchas veces son mencionados como tal, que tenían que ir a la iglesia, como vimos con los monjes, que se llevaban a cabo las misas y que además cuando luchaban contra los árabes les decían que eran los infieles porque obviamente no eran creyentes igual que ellos. Entonces, este toque religioso se debe obviamente a la época en la que se está llevando a cabo esta historia, a la época en que se desarrollaron las aventuras del Cid Campeador. El poema del mío Cid está basado, es un libro que está escrito en verso, es decir, no es una prosa, más bien son una lista de escritos, por eso es un poema, y que se cree que fue cantado de un juglar a otro durante años hasta que llegó a ser escrito. Pero estamos hablando que fue alrededor de 1400 cuando se llevaron a cabo las aventuras del Cid Campeador. Posteriormente, fue en 1869 cuando por fin se lleva a texto y es la primera vez que se tiene de forma escrita. Todo lo anterior solamente fueron cánticos que pasaban de un lado a otro. Por eso muchas cosas, incluso del mismo poema, se creen que son ciertas y otras no lo fueron. Pero la mayoría sí, de manera histórica, cuenta las batallas que tuvo España contra los árabes y del rey Felipe para recuperar las tierras que habían conquistado los moros. Este poema consta de tres cantares, es decir, de tres partes, y es algo más o menos parecido en lo que vemos en el Pequeño Cid, en donde primero vemos sus aventuras iniciales, después su desarrollo como personaje, o más bien queriendo ser el caballero que anhela, y posteriormente el desenlace. Antes de finalizar la historia, él se enfrenta a los moros, a los árabes, se encuentra en una situación en que se entera de unos planes y tiene que correr a avisarle al rey que quieren invadirlo. Primero tiene un sueño bastante divertido en que hay una ballesta gigante y gracias a su intervención, el rey se salva. Cuando despierta se da cuenta que eso definitivamente fue un sueño,
pero que la batalla real se acerca. Así que corre al palacio y llega cansadísimo porque en ese momento no estaba con su burrita, pero logra advertir al rey. En ese momento lo recibe su padre y él le cuenta todo lo que sabe de esta invasión de los árabes. Así que el rey no se prepara para combatir. Él pide al rey que sea él uno de los combatientes y a pesar de su corta edad, entonces lo aceptan. Tanto el padre como el rey están de acuerdo, ya que se dan cuenta que es un niño muy valiente y que está dispuesto a dar su vida por el servicio del rey y por el reino. Así que en esta etapa vemos acercarse al final de la historia, en donde no solamente él está preparado para pelear, sino que además va entre la gente animándolos y dándoles algunos consejos, porque es un niño que además de valiente es muy inteligente y que como ha estado en batalla real algunas veces, tiene bastantes conocimientos de cómo enfrentarse al enemigo. Entonces, con la gente que está alrededor de ahí, porque requieren al pueblo para que se unan a la batalla, porque no tenían suficientes soldados, él va y los anima. No es un chico que esté asustado o escondido, al contrario, anda siempre entre toda la multitud tratando de apoyar y animarlos. Finalmente se encuentra con los infantes, que eran uno de los hijos del rey y de los nobles, los cuales se burlan de él porque no piensan que sea capaz de combatir y que está alardeando demasiado, pero realmente se dan cuenta que los cobardes eran ellos y que Rui sí tenía no solamente las agallas, sino las ideas y la fuerza para hacerlo. Gracias a que se gana su amistad por haber salvado a uno de ellos, logra convencerlos para hacer una estrategia. Y gracias a esta estrategia logran espantar al ejército enemigo, así ganando la batalla el rey y los nobles. Rui, esperando que sea recompensado por haber ganado esta batalla, más bien el rey lo regaña y le dice que tiene que entender que el que manda es él y que no puede nunca ir en contra de la palabra del rey. Posteriormente se ve que él realmente sí está agradecido con Rui, pero le debe hacer entender que solamente él es el fiel servidor y que si quiere servir a la corona como siempre lo ha deseado, lo primero que tiene que hacer es obedecer a su rey. Esto es algo que lo marca mucho o que nos da a entender en esta parte de la historia en que todo lo que diga el rey va a ser para él muy importante y tan al punto es que esto lo vemos realmente en el poema del Mío Cid, en donde Rodrigo Díaz de Vivar, es decir, Rui, pero ya de adulto, toma muy en cuenta siempre lo que le dice el rey, haciendo caso absolutamente a todo, aunque no estuviera de acuerdo con esta situación. Posteriormente, después de la batalla, el rey dice que está dispuesto a que se una a sus filas, pero antes de eso lo manda a estudiar porque sabe que necesita no solamente a un caballero valiente, sino también a alguien letrado. Así que él acepta por primera vez ir de regreso con los monjes para estudiar. Ahí es donde se encuentra nuevamente con Jimena, que no se habían visto en mucho tiempo, y aunque se tienen que despedir, se hacen una promesa implícita, en donde él le da a entender que regresará por ella, no solamente cuando sea un caballero, sino cuando sean mayores. Se encuentra a su primo y se reencuentra finalmente con su burrita. Y aquí viene la escena del final, que es la que yo les digo que vi sin saber que era el final. En esta escena, Rui va caminando sobre su burrita a cumplir las órdenes del rey, es decir, empezarse a preparar nuevamente para después regresar y servirle. En ese momento sucede algo como místico. La el terreno como que todo se calma, hay una paz muy fuerte, se ven una luz y entra como un momento de retrospección. En ese momento, Rui se encuentra con otro caballero. Es un caballero adulto que lo ve y se quedan viendo en un momento. Él viene acompañado de algunos otros hombres. Rui le pregunta que quién es y él le dice que es Rodrigo Díaz de Vivar, es decir, es él, pero en el futuro.
yo recordaba este encuentro en que Rui se encuentra consigo mismo de alguna forma en este momento como épico y mágico de la historia, en donde él se da cuenta que es el mismo cuando se despiden y voltea, se da cuenta que es él, se da cuenta que acaba de ver su futuro y que de entrada no es nada alentador, porque este caballero le dice que acaba de ser desterrado porque el rey no confía en él en alguna situación que sucedió con unos impuestos y que lo desterraron. Entonces él va a empezar toda una aventura épica para tratar de demostrar que él es leal a España y al rey. Es así como inicia el poema del mío Cid y es así como termina Ruy el pequeño Cid, dando este paso de un niño pequeño a un hombre adulto que tiene que enfrentar su destino. Así es como quisieron dar a entender que la unión entre la caricatura y el libro, y que realmente, aunque la caricatura es casi siempre, es casi en su totalidad imaginaria, es lo que pudo haber pasado con el pequeño Cid campeador cuando era solamente un niño, en este caso Rui, cuyo nombre verdadero era Rodrigo Díaz de Vivar. Y así termina esta historia cargada de combates, espadas, duelos, amistad, religión, no darse por vencido, de valor, de amistad, de honor, de lealtad al reino y de mucha alegría siempre, enseñándonos un valor también muy importante, que es la obediencia, en este caso, a la autoridad del rey. Realmente es una historia muy bonita que nos narra las aventuras de este pequeñito. Bueno, no es tan chiquito como los otros niños anteriores, él ya se podría decir que es un preadolescente, pero que tiene muy definida cuál quiere ser su visión de vida. En este caso, pues que quiere combatir dentro del servicio del rey, quiere ser como su padre. Tiene también un encuentro nuevamente con su mamá al final, la cual está muy orgullosa de él, pero tampoco se lo hace ver porque va y se esconde y llora así como allá atrás, no delante de él, pero está siempre muy orgullosa de él porque sus otros hijos pues eran débiles y realmente sabía que no iban a avanzar mucho pues dentro de la sociedad de esa época. En cambio, Rui ya tenía completamente definido siempre lo que quería y ser siempre muy valiente y al servicio del rey. La versión que recién vi tiene una traducción directamente de España. La primera traducción, no recuerdo que sea la misma porque esta tiene el tono completamente español, hablando con el voz y la forma de hablar de allá. Y yo no recuerdo cuando la vi de niña que tuviera esto, entonces probablemente sea una versión remasterizada que la pueden encontrar en YouTube, está completa, es de excelente calidad y es esta versión completamente de doblaje español. Así que con esto llegamos al final de Rui el pequeño Cid. Espero que les haya gustado, que hayan recordado esa infancia llena de aventuras y de espadas. Y una vez más, buenas tardes, buenas noches y buenos días, donde quiera que se encuentren. Bye.